Hola, buenas tardes, bienvenidos al grupo semanal de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 14 de diciembre del 2021 y vamos a realizar la sesión número 44 del estudio del libro Magia Organizada Planetaria. Hemos tomado el libro del mismo nombre de Vicente Beltrán Anglada, edición electrónica, y semanalmente lo hemos puesto en diapositivas. El texto corresponde a Vicente Beltrán y los comentarios a este estudiante y al grupo que le acompaña semanalmente. Está dedicado a mi maestro con inmensa devoción y gratitud, Vicente Beltrán Anglada. Hay que añadir que nos hemos quedado con las ganas de conocer el nombre del maestro, pero él entendió que era mejor no revelarlo. Esas tres palabras, renovación, transmutación y redención, corresponden a las consideraciones preliminares de este libro. Y son tres cualidades que se deben de manifestar para poder realizar la auténtica magia. La magia, precisamente, de renovar, transmutar y redimir la personalidad. Renovación, transmutación y redención. En esta diapositiva finalizamos la sesión anterior, la número 43. Dice: la electricidad o fuego del espacio es la energía más potente y más sutil que desarrolla y manipula el Señor del mundo en la evolución del planeta, y es la energía que invoca el mago blanco para producir los resultados de luz que han de enriquecer el mundo social de los hombres. La electricidad o fuego del espacio es la energía más potente y más sutil que desarrolla y manipula el Señor del mundo en la evolución del planeta, y es la energía que invoca el mago blanco para producir los resultados de luz que han de enriquecer el mundo social de los hombres. Mediante su hábil utilización puede invocar el fuego de Kundalini, elevándolo hacia las regiones espirituales de su propio ser y purificado con su ascensión todo el complejo molecular de sus cuerpos expresivos y a su paso por los espacios intermoleculares de los mismos. Clarifican el cuerpo etérico y redimen la sustancia que lo compone. Mediante su hábil utilización puede invocar el fuego de Kundalini, elevándolo hacia las regiones espirituales de su propio ser y purificando con su ascensión todo el complejo molecular de sus cuerpos expresivos y a su paso por los espacios intermoleculares de los mismos. Clarifican el cuerpo etérico y redimen la sustancia que lo compone. Este fuego eléctrico, esta energía, es la base de todo lo manifestado en el fondo. Es una forma también clara de hablar de este éter primordial o del prana. Dice: todo en la naturaleza se alía y complementa. Los devas, sea cual sea su gradación y su especie, trabajan al unísono. Los elementos constitutivos de la tierra, del agua, del aire y del fuego son piezas fundamentales en la creación del universo. Todo en la naturaleza se alía, se conjunta, se complementa. Los devas, los ángeles, sea cual sea su gradación y su especie, trabajan al unísono, cumplimiento del propósito. Los elementos constitutivos de la tierra, del agua, del aire y del fuego son piezas fundamentales en la creación del universo. El factor común que los integra y unifica es el éter, la sustancia primordial de la creación, el éter, sustancia primordial de la creación. Los devas o espíritus elementales que al manifestarse en el plano físico denso crean la materia sólida, líquida y gaseosa y viven en el seno de los elementos, son nuestros colaboradores inmediatos
en el aprendizaje del arte mágico de la creación. Los devas o espíritus elementales, que al manifestarse en el plano físico denso, crean la materia sólida, líquida y gaseosa y viven en el seno de los elementos, son nuestros colaboradores inmediatos en el aprendizaje del arte mágico de la creación. Estamos envueltos en espíritus creadores, en todas aquellas entidades que materializan todo aquello que los humanos o el propio plan tiene previsto. Ellos nos facilitan los materiales preciosos y nos ayudan en todo momento si somos capaces de invocarles correctamente. El mago utiliza a todas estas jerarquías débicas de la naturaleza que construyen los elementos vitales del mundo físico, operando mágicamente sobre ellos y atrayendo el favor y la amistad de los devas superiores, que son sus guías y gobernantes mediante rectitud de conducta y sabias invocaciones. Estas entidades nos facilitan los materiales precisos y nos ayudan en todo momento si somos capaces de invocarlos correctamente. El mago utiliza todas estas jerarquías débicas de la naturaleza que construyen los elementos vitales del mundo físico, operando de forma mágica sobre ellos y atrayendo el favor y la amistad de los devas superiores, que son sus guías y gobernantes mediante rectitud de conducta y sabias invocaciones. Se dice que solamente acuden a determinadas ceremonias iniciáticas de invocación y que básicamente lo que les llama la atención es la luz y el silencio que tiene el ser humano. Cuando esto acontece, el deva está ahí. Por lo tanto, es una forma indirecta de invocarle. La ley de la naturaleza es siempre de acción coordenada y la amistad entre los grandes reinos es la base angular donde se apoya el soberbio edificio de la magia organizada. La ley de la naturaleza es siempre de acción coordenada y la amistad entre los grandes reinos es la base angular donde se apoya el soberbio edificio de la magia organizada. Acción coordenada. Cada grupo débico, sea cual sea su especie o jerarquía, o el elemento que integra y dentro del cual realiza su evolución, está controlado y dirigido internamente, tal como decíamos en páginas anteriores, por devas más evolucionados. Cada uno de estos devas reúne a su alrededor a un determinado grupo de elementales constructores, enfocando a través de ellos determinados propósitos y actividades. Cada grupo angélico débico, sea cual sea su especie o jerarquía, o el elemento que integra y dentro del cual realiza su evolución, está controlado y dirigido internamente, tal y como decíamos en páginas anteriores, por devas, por ángeles aún más evolucionados. Cada uno de estos devas reúne a su alrededor a un determinado grupo de elementales constructores, enfocando a través de ellos determinados propósitos y actividades. Veamos así que el silfo, la categoría débica superior controlada, controla y dirige su propio grupo de pequeños silfos que un Agni del fuego mantiene bajo su gobierno y control a un grupo específico de salamandras que una ondina evolucionada gobierna a sí mismo a un grupo más o menos numeroso de pequeñas ondinas y que un deva de la tierra dirige las actividades de un numeroso grupo de espíritus de la tierra o gnomos, incitándoles a la construcción de las formas más densas de la naturaleza. Por lo tanto, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, en el fondo es fruto de la actividad de los ángeles. Tanto tengamos en cuenta que una piedra sí que tiene vida en tanto y en cuanto hay miríadas de entidades angélicas que la están sustanciando. Tenemos así, en la base de los elementos conocidos, a 4 órdenes de entidades débicas, las cuales mantienen bajo control
y dirigiendo con incomprensible maestría la ingente cantidad de elementales constructores. Tenemos, así, en la base de los elementos conocidos, los 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, y el éter que todo lo compenetra, a 4 órdenes de entidades débicas, angélicas, que las mantienen bajo control y dirigen con incomprensible maestría a la ingente cantidad de elementales constructores. Dentro de cada una de estas órdenes establecidos hay una profusión de huestes y jerarquías que operan bajo los impulsos de un poder débico central, cuya conciencia abarca la extensión o círculo no se pasa del plano físico. Dentro de cada uno de estos órdenes establecidos hay una profusión de huestes y jerarquías que operan bajo los impulsos de un poder débico central, cuya conciencia abarca la extensión o círculo no se pasa del plano físico. Llegamos a las preguntas. Venga, aportaciones, conclusiones, preguntas, afirmaciones, etcétera. Venga, familia, vamos para adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Claro, a ver, tú hablas de devas y de ángeles. Es lo mismo, es el nombre. Yo creía que los ángeles estaban a un nivel superior que los devas. No, es el nombre oriental. El nombre de Deva lo hemos conocido por Vicente, que lo ha propagado mucho, pero se conocía en la tradición oriental. En la India se les llama así. De hecho, si conocéis el panteón hindú, son 300 y pico de millones de dioses, ¿no? Son ángeles, son devas. Vale. Es un panteón inmenso. Sí, es decir, se le puede llamar de las dos maneras. Por lo que pasa que aquí la denominación cristiana a lo mejor fue para distinguirlo, no lo sé. No sé si en alguna conferencia insiste más en el tema del nombre, como son 400 y pico, y cuando acabemos estos libros nos lanzaremos al estudio de las conferencias. Probablemente en alguna sí que hable del tema y de por qué se llaman devas y por qué la diferencia entre unos y otros. En realidad yo creo que fue una forma clara de separarlo de la tradición religiosa. Sí que en la Iglesia Católica el papel del ángel está ahí, pero en realidad es como un ser mitológico, pero que no se le ha encontrado, por lo menos que yo recuerde, algo así práctico. Y aquí lo que estamos viendo es que, siendo eminentemente mitológicos, etéreos, es decir, bastante irracionales, la comprensión, no obstante tienen efectos prácticos, nos construyen los vehículos de expresión. Claro, esto es bastante interesante. En Fuego Cósmico, si no recuerdo mal, hay 400 y pico páginas que habla de los devas. Lo que pasa es que este estudiante, el Vicente, pues tuvo la gran virtud de extraer de ahí y desarrollar su trabajo. Es decir, nos ha dejado muchísimo material, pero mucho, mucho. El Tratado sobre los Ángeles es una maravilla, los 3 libros, que también continuaremos más adelante, empezaremos a trabajar. Y nosotros la idea que tenemos de los ángeles, en una primera etapa, por lo menos mi caso, era la Iglesia Católica, y sobre todo la invocación que yo hacía cada día al ángel de la guarda. Cuando me levantaba, cuando me iba a dormir y cuando me levantaba, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Es un mantra, y un mantra de efecto poderoso, en tanto y en cuanto aquel niño pequeño pues ponía toda su voluntad. No sabía muy bien qué era, sí que esperaba algo mágico, ¿no? Algo mágico, en el sentido de no tener que, por ejemplo, hacer los deberes y que a lo mejor esa entidad me los hiciera, pero eso no aconteció nunca, ¿eh? Lo digo así abiertamente, no me consta. No me consta. ¿Más preguntas, familia? Sí, una cosa. Los devas construyen con materia líquida, materia gaseosa, líquida y sólida. ¿Y los pensamientos? ¿Y los pensamientos? Todo. Y las ideas, o sea... Es que el pensamiento es fuego. La emoción es agua, ¿no? Y una intuición. La intuición es aire. Que en el fondo, en este caso, tendríamos ni más ni menos que sería un fuego refinado. A fin de cuentas, todo es éter, todo es fuego, ¿no? La Tierra, ¿qué es? Un fuego densificado, ¿no? Parece que no tenga vida, pero la tiene. El agua, ¿qué es? Fuego líquido frío, ¿no? ¿Mm? El aire, ¿qué es?
El aire es de los elementos, por eso estos días que ha pasado eso en Estados Unidos, es de los elementos que solamente se ven sus efectos y cuando están, pero no se ve convenir y no siguen la ley de la gravedad. Por ejemplo, el agua, ya sabemos que el agua va hacia abajo, la línea de menor resistencia, donde la atrae la ley de la gravedad. El fuego tiene una inclinación según el viento, ¿verdad? Pero tú al aire no lo vemos. A ese fuego etérico, es decir, ese éter que se mueve, lo conocemos por sus efectos, pero no lo podemos ver. ¿No os parece que eso ya indica bastante? Si lo extrapolamos un poco, el creador está en todas partes, ¿verdad? Como el aire, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin el aire, pero como somos un pensamiento divino, extrapolamos un poco más el tema, lo alargamos, nos damos cuenta que formamos parte de él. Al aire no lo vemos, pero respiramos cada día, aunque no lo reconozcamos. Nadie se acuerda por respirar, ¿verdad? Tengo que respirar, ¿verdad que no? Complejo, ¿no? ¿Más preguntas, familia? Entonces, ¿no? una intuición también tiene que ver con los devas. Todo, todo, todo. Si tenemos como estandarte evolutivo el ángel solar, que no somos nosotros, somos mónadas, pero gracias a la presencia del ángel solar tenemos una aportación manásica, una comprensión manásica mental superior de lo que sería la evolución. Si no fuese por esa presencia, la evolución en la Tierra sería muy lenta. De hecho, la individualización viene y el proceso de iniciación se acelera precisamente por la presencia del ángel solar, que es el que está ahí. Pero ojo, está ahí, pero aparentemente no hace nada, pero está ahí. Y uno cuando busca, cuando empieza a aspirar internamente, lo acaba encontrando. Lo acaba encontrando teniendo mayor intuición, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo consigue? Hace un trabajo, pero si no fuera porque él nos apadrina y genera un vacío en determinado momento, ese vacío nosotros lo hemos ido llenando poco a poco, el cuerpo causal. Si no fuera por él, no seríamos capaces de hacerlo con rapidez. Rapidez son millones de años o más. Ahora, imaginemos por un momento que no hubiese existido la individualización, sino que el proceso hubiera seguido el sistema de la cadena anterior, la cadena lunar, que no había el maestro interno, sino que era un guía externo. Prácticamente cifras de millones de años incalculables para evolucionar. O sea, que el ángel solar es un deva. Claro que es un deva, si ya lo sabemos que es un deva. No lo sabía. Yo creía que el ángel solar era una especie, que nosotros somos como un reflejo del ángel solar, me parecía. A ver, pero si te estamos diciendo que las entidades constructoras pertenecen al reino angélico, son un tipo de mónada que no es triádica en el sentido, son mónadas femeninas constructoras. Son las mónadas constructoras. Y nosotros pertenecemos al grupo de mónadas, a los 60.000 millones de mónadas triádicas individualizadas, los humanos, vaya. Una cosa. Dime. Dicen que los números que se repiten, las causalidades... Los números que se repiten. Sí, porque, por ejemplo, tú abres el teléfono y a veces ves 17, 17, 21, 21. No sé cómo decirte, números que te llaman la atención, ¿no? Uh-huh. Después las causalidades esas que suceden. Y los mensajes escritos dicen que son mensajes que nos envían los ángeles. ¿Y qué son? ¿Respuestas a nuestros propios pensamientos? Sí, lo que pasa es que aquí hay que conocer el lenguaje, por ejemplo, que habría que conocer la cábala para entender el valor de las letras, numerología. Esto la cábala lo toca bastante. Si esto no conocemos el tema de los números, pues bueno, es una disciplina que está ahí. Hay que estudiarla, ¿eh? Hay que estudiarla. Pero bueno, por ejemplo las causalidades sí que las vemos. Y mensajes escritos a veces en un libro o en una revista. A ver, yo tengo todos tenemos la costumbre de hacer preguntas o de preguntar algo, ¿no? Y claro, uno espera que la respuesta venga cuando uno está tranquilamente en casa, está concentrado. Ahora quiero la respuesta. Pues la respuesta no llega. Yo he tenido respuestas en el autobús,
Es decir, haber hecho una pregunta el día de antes o por la meditación en la mañana y en el autobús una conversación que por casualidad aquello que ¡pum! Recibes 3 o 4 palabras era la respuesta a lo que yo había preguntado. Dices, caramba, qué sitio más inapropiado. A ver, tú no has pedido, se te ha dado, ya está. ¿De qué te quejas? Pero a veces incluso son respuestas a pensamientos más inconscientes que tú no has estado atento, lo has formulado, pero viene una respuesta y dices, ¡ay, mira! Sí. Va así. Incluso intentar, a mí esto me ha pasado aquí en Barcelona, en algunos sitios. Pues yo podía contar una historia que pasa que es muy larga y una historia un poco rara, hablando en plata. Como en cierto momento yo tenía ganas de acudir, estaba ya en la meditación trascendental y quise acudir a un centro en Barcelona, no diré dónde porque se sabrá enseguida qué fue, y ciertas circunstancias pues impidieron que fuera. Menos mal que no fui, porque detuvieron a toda la gente que lo dirigía. Bueno, es una secta que fue muy famosa en Barcelona, si os digo el nombre fuera de grabación os lo diré, pero francamente, madre mía, pues por alguna razón a mí no me permitieron acceder allá. Sí. Y quien dice esto, dice también otra vez que hubo otra conferencia de no sé qué era, no recuerdo el título, pero era algo, no era o de Cábala o algo parecido, que yo no soy muy amigo de nunca los sitios de ir a conferencias, pero era un centro por cerca de Sagrada Familia, si no recuerdo mal. El caso que todo se embarrancó de tal manera para que no pudiera ir. Incluso puedo contar el día que quise asistir a una clase de Cábala, que salieran de mi casa, dar al pulsador de la escalera para que se encendiera la luz y se fue la luz en todo el edificio. Se fundió un fusible general de la casa. En aquella época había fusibles. Es decir, algo inaudito. No tenía que ir. Entiendo que cuando estas cosas me han pasado, pues bueno, pues no tengo que ir, ¿no? Y de hecho no fui. Cuando fui, la verdad es que no, aquello no era para mí. Pero bueno, mi opinión personal, ¿no? Sí, hay un montón de circunstancias que van así, es verdad. Y eso de las casualidades, a eso ahora le llaman a eso de la sincronización del cerebro. Bueno, le llaman, pero es que lo mismo. Eso lo dijo el señor el psiquiatra, el psicólogo el señor Jung, que habló mucho de este tema, de la sincronicidad, pero en el fondo, a ver, esta es la palabra de siempre. Yo no creo en la casualidad, es decir, si, además lo digo claramente, si uno hace las cosas de manera consciente y no salen, es decir, no es que salgan perfectamente, si por ejemplo tú te levantas con tiempo para ir al aeropuerto, para ir a coger un tren y no sabes ese día qué sucede, que o te confundes de carretera y cuando te das cuenta estás a no sé cuántos kilómetros. En realidad no es que sea un error personal. Deberíamos preguntarnos si los días anteriores no hicimos una reflexión y hay un tipo de devas que realmente nos han tomado la medida. Muchos de los descuidos que tenemos, de los desvíos mentales que tenemos a veces de falta de atención, que no sabemos qué estamos haciendo, no sería tanto una pequeña expansión de conciencia, que a veces lo puede ser, como el trabajo de ciertos devas que tratan de acercarse a nosotros. Bien. Olvidemos que el deva necesita silencios, ¿eh? Y cuando hay un profundo silencio decimos, ha pasado un ángel. Es que el deva solamente se le puede invocar a través del silencio. Y generan silencio. Y alguna vez también que tienes algún pensamiento raro, que te tropiezas y otra vez vuelves a tener otro pensamiento. Es otro tipo de devas que no tiene mucha evolución, pero que por alguna manera pues se sienten atraídos por lo que llevamos encima. Y eso está ahí, vamos a hacer paciencia. Sí, yo por lo menos, a mí me ha ido muy bien, por ejemplo, saludarles en todas partes y sentir como en cierta medida pues me acompañan, ¿no? Esto sí que lo he podido ver. Además, una forma maravillosa, increíble. ¿Alguna preguntita más, familia? ¿No? Venga. Dice, a este poder central o a este deva superior que abarca todas las huestes y jerarquías débicas del plano físico, se le llama ocultamente señor Shiti o Yama. Y según se nos dice ocultamente es el arcángel regente del plano físico en su totalidad, el constructor, sustentador y organizador
de todas las formas existentes en la vida de la naturaleza física, de la naturaleza diseñadas por el logos planetario, de acuerdo con patrones o arquetipos provenientes de las esferas superiores del esquema terrestre. El sistema solar, el sistema de Sirio, la Osa Menor, y tenemos a la Osa Mayor y a las Pléyades. Todo viene de ahí, ¿no? Del logos cósmico, por lo tanto, aquí también. Se le puede llamar señor Shiti, que de hecho casi todos tienen dos nombres, o señor Yama, ocultamente se llama Oshiti. Dice, el plano físico planetario, que se expresa dentro del plano físico solar, está dividido en 7 subplanos, cada uno de los cuales se halla bajo la regencia de un ángel o deva de gran evolución. Cada uno de los cuales se halla bajo la regencia de un deva de gran evolución, aunque dependiente siempre del poder central del Mahadeva Shiti. De todas maneras, habría que decir que nosotros no tenemos potestad, porque no tenemos capacidad de integración, de amor real, no podemos evocarlo, no podemos evocar un contacto con este Mahadeva, el señor Shiti o Yama. No, estaríamos como mucho, en determinado momento, con uno de sus lugartenientes, jefe de uno de los subplanos. Y eso, bueno, está ahí. Supongo que si nos dedicásemos a la magia, a lo mejor con el tiempo llamaríamos la atención de una de estas entidades. Pero creo que eso es muy complicado, ese camino, ¿eh? El camino del mago es muy, muy complicado. Dice, de acuerdo con su particular evolución y a la obra que han de llevar a cabo en su particular y respectivo subplano, a estos devas se les suele llamar los grandes arquitectos del mundo físico, actuando sobre una cantidad prodigiosa de devas de todas las jerarquías. Estos grandes ángeles controlan la energía técnicamente definida como de sustanciación. De hecho, imaginemos por un momento que el trabajo de los devas equivale, ¿sabéis las gotas del rocío? Por la mañana, este líquido que dicen que tiene propiedades curativas, y me acuerdo que lo buscaban y se lo ponían a las personas que tenían infecciones en los ojos y cosas de esas, haberlo oído. Imaginemos que para rellenar en una piscina, ¿cuántas gotas de rocío necesitamos? Millones, ¿verdad? Pues el trabajo de sustanciación de los devas es exactamente como ese néctar que van libando poco a poco las abejas, como esas gotas de rocío. Cada uno va aportando un poquito, pero ojo, que ese trabajo mágico lo han hecho con nosotros, ¿eh? Porque de una información que está en un nivel superior, no concretizado, el átomo permanente, que desde ahí se proyecte y con ese patrón vayan utilizando como el sistema de los telares de Madjakar, que eran unas fichas, pasaban los hilos y al final mira qué bonito ha quedado, ¿no? Pues fijaos el trabajo que ellos hacen. Esos patrones van pasando los hilos, van tejiendo la trama, la urdimbre y sale una maravilla de tejido, ¿verdad? Pues eso lo han hecho con nosotros, con el vehículo físico, con el emocional y con el mental. Lo han hecho con el territorio donde vivimos. Es decir, si lo hemos alterado ya no, pero lo que hemos visto, las montañas que movemos todavía vírgenes en algunas partes, estas playas vírgenes, lo han creado ellos pacientemente. ¿Quiénes somos nosotros para alterar esa belleza? Pregunto. Sé que la sustanciación son pequeñas gotas que se van destilando lentamente y es el trabajo de millones y millones de ángeles de una dimensión mínima que van sustanciando el éter. Pero que hay un propósito que deben de cumplir, que está sustentado en estos devas superiores. Así, por un incomprensible sistema de compresión del éter, una idea seguramente muy difícil de captar, sustancian o condensan la energía etérica más sutil y crean aquel compuesto material mediante el cual serán construidas todas las formas existentes, desde las más sutiles en el orden etérico hasta las más densas, como pueden ser las que evolucionan en el reino mineral. Así, por un incomprensible sistema de compresión del éter, comprimir, una idea seguramente difícil de captar porque el éter no tiene forma, es decir, se detecta, pero no tiene forma, nosotros no lo podemos percibir.
sustancia no condensa la energía etérica más sutil y crean aquel compuesto material mediante el cual serán construidas todas las formas existentes, desde la más sutil en el orden etérico hasta la más densa, como puede ser las que evolucionan en el reino mineral. Pues todo eso lo han construido los devas, los ángeles, durante eones para que la conciencia logoica se manifieste. Conciencia que necesita el reino humano, el cuarto reino, para tener una clara percepción de lo que ha acontecido. Porque cuando el humano regresa a la casa del Padre, que es en la cuarta iniciación, lo que lleva del corazón, del cuerpo causal, la perla, es decir, la memoria de todo lo realizado, la experiencia, es la experiencia del Logos. No olvidemos que la mónada es una con el Padre, con el Logos, con Dios. Por eso, el trabajo del Nazareno cuando decía yo soy el Hijo de Dios, no es decir que no soy el Hijo único y exclusivo, no, todos lo somos, pero yo he llegado a cierto punto de realización, daba a entender que lo puedo afirmar por lo tanto. Continuamos. Dice, nuestro cuerpo físico, que ha sido calcado y proyectado desde los niveles etéricos correspondientes a nuestro grado de evolución, es el recipiente de toda clase de energías mentales, astrales y etéricas. Nuestro cuerpo físico, que ha sido calcado y proyectado desde los niveles etéricos correspondientes a nuestro grado de evolución, es el recipiente de toda clase de energías mentales, astrales y etéricas. El cuerpo físico, sabemos por el estudio esotérico, no es un principio, es un efecto, ¿no?, del etérico, del emocional y del mental. De hecho, cuando se tienen ciertas nociones, por ejemplo, de psicología, de fisionomía, de astrología, mirando a la gente, mirando los cuerpos, se puede decir claramente qué planeta está manifestándose, etcétera, etcétera. Y eso corresponde, pues bueno, a unos grados de energía, unos grados de expresión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo en un ser humano obedece a su nivel evolutivo. El cuerpo, la manera de expresarse, la manera de mirar, la atención que presta, la manera de forma de reaccionar, la forma en que ama, en que siente, percibe, todo obedece a un nivel de conciencia. Lástima que no lo hayamos descubierto a tiempo y generemos antipatías o apartemos a unos y a otros porque no nos gustan cómo hablan o porque a lo mejor tienen una calidad mental mayor que la nuestra. Dice, más allá de estos tres niveles, no ha sido formado todavía un núcleo creador capaz de aglutinar sustancia búdica. Para la mayoría de los seres humanos, el cuerpo causal formado por las energías abstractas del plano mental no ha sido completado todavía. El cuerpo mental, el cuerpo causal formado por las energías abstractas del plano mental no ha sido completado todavía. Bueno, tiene que ver con lo que hemos estudiado en el anterior curso, la molecularidad de la vida. No hay suficientes todavía que dependan exclusivamente del alma o que expresemos netamente al alma. Como no lo expresamos, evidentemente ese cuerpo causal no está construido del todo. Por lo tanto, no se ha podido sustanciar esa energía todavía. Y es manásica superior, ¿eh? No es mental concreta, porque la mente sería aquí lo concreto y la manásica sería la correspondiente al átomo manásico permanente, que es lo más denso que la mónada tiene o expresa. Dice, por tal motivo, las energías que actúan más allá del nivel mental concreto son accesibles a los seres humanos muy evolucionados. Por tal motivo, las energías que actúan más allá del nivel mental concreto solo son accesibles a los seres humanos muy evolucionados. Dice así, a los iniciados, ¿no? Así, al referirnos a los devas que constituyen los planos superiores del sistema solar, lo haremos en un sentido meramente descriptivo o informativo y solo como un estímulo espiritual para los aspirantes. Así, al referirnos a los devas que constituyen los planos superiores del sistema solar, lo haremos en un sentido meramente descriptivo o informativo y solo como un estímulo espiritual para los aspirantes. Podríamos decir, por lo tanto, que la magia, como poder creativo, opera de acuerdo con la evolución espiritual del mago o del discípulo,
y en lo que al ser humano respecta, sus actividades mágicas tienen lugar preferentemente en los 3 niveles inferiores de la manifestación: físico, astral y mental concreto. De hecho, es el mundo de la personalidad media del ser humano, conciencia física, un poco de conciencia astral y algo de conciencia mental concreta. Y se puede muy bien apreciar en la humanidad esta relación, se puede ver. La otra es más complicada, pero se suele ir acompañada de una acción correcta, de una integridad y de una energía sutil que emana de ciertos discípulos avanzados que a lo mejor no conocen para nada la palabra discípulo, ni la palabra magia, ni el éter, ni nada de nada. Repito, podríamos decir, por lo tanto, que la magia, como poder creativo, opera de acuerdo con la evolución espiritual del mago o del discípulo, y en lo que al ser humano respecta, sus actividades mágicas tienen lugar preferentemente en los 3 niveles inferiores de la manifestación: física, astral y mental concreto. Ello quiere significar que además de dominar y controlar a los devas del plano físico o a cierta categoría de Agnichaitas, debería controlar también a ciertos grupos de devas de los planos astral y mental para terminar con éxito su aprendizaje en el difícil arte mágico de la creación. Seguimos en el capítulo 15. Ya queda poco para finalizar el libro. Releo. Quiere significar que además de dominar y controlar a los devas del plano físico o a cierta categoría de Agnichaitas, también deberá controlar a ciertos grupos de devas de los planos astral, Agnisurias, y mental, Agnisvatas, para terminar con éxito su aprendizaje en el difícil arte mágico de la creación. Hay que decir que a pesar de que Vicente es bastante claro a la hora de la expresión, hay que conocer un poco la terminología, estar un poquito atento, porque él todo lo que ha escrito sobre los ángeles se parece mucho. No obstante, hay matices, y los matices son la sustancia de cualquier trabajo esotérico, los pequeños detalles. Y eso hace que a veces estas palabras, que en un principio nos parecían un poco abstrusas, al final entendemos que tienen su razón de ser. Dice, los devas de sexto orden, el astral, llamados ocultamente Agnisurias, son los más potentes en esta cuarta ronda debido, tal como esotéricamente se sabe, a la casi completa polarización astral de la humanidad, a la intensidad y desenfreno de sus deseos y sensaciones y a la importancia asignada a sus ideas instintivas. A ver, estos ángeles que vinieron de la cadena de Neptuno, del globo de la cadena neptuniana, nos lo han aportado todo. Gracias a esta energía astral, nosotros hemos podido alzar todo lo que hoy en día tenemos. Si no hubiese sido por ellos, hoy no tendríamos ni muchísimo menos el nivel de conciencia que tenemos. Ahora bien, se debe de provocar ya un cambio de polaridad y dejar atrás a estas entidades, ir cada día dependiendo más de los Agnisvatas, de los ángeles mentales, por una razón sencilla, porque no podemos, si nos damos cuenta de que somos bastante astrales, es decir, no palpamos la verdadera realidad, sino la que emocionalmente anhelamos, estamos retrasando nuestra evolución. Si no nos hemos dado cuenta, evidentemente no vale la pena que lo consideremos, pero si nos hemos dado cuenta, debemos hacer lo posible por afianzar más nuestro compromiso con la mente y con todo lo relacionado con esos devas, los Agnisvatas. Los Agnisurias son los más potentes de esta cuarta ronda, la que nos toca vivir, debido esotéricamente, como se sabe, a la casi completa polarización astral de la humanidad, a la intensidad y desenfreno de sus deseos y sensaciones y a la importancia asignada a sus ideas instintivas. En uno de estos libros del tibetano se hablaba de que el 85% estaba por debajo del nivel de del umbral de la conciencia, por lo tanto, por debajo del plexo solar, ¿no? De lo que es el diafragma, ¿no? Todos esos chakras inferiores, el básico, el sacro y el plexo solar son los más potentes. Y esto a nivel mundial así acontece.
No hay más que ver ciertas actitudes en el planeta y sobre todo lo que ha acontecido con la pandemia y las reacciones que hemos visto pues proceden la mayoría de allá abajo. Y otras son manipuladas en extremo. Dice, estos devas están divididos también en 7 vastas jerarquías y cada uno de estos 7 niveles está gobernado por un ángel así suya de gran evolución, el astral, que a su vez depende del poder omnipotente central del gran Mahadeva, señor Varuna, ocultamente el señor de las aguas, quien es el regente del plano astral del sistema en su totalidad. Estos devas están divididos también en 7 vastas jerarquías y cada uno de estos 7 niveles está gobernado por un ángel Agni Surya de gran evolución, que a su vez depende del poder omnipotente central del gran arcángel, el Mahadeva, señor Varuna, ocultamente denominado el señor de las aguas, quien es el regente del plano astral del sistema en su totalidad. De otra manera, cuando acontece algún fenómeno, algún meteoro en la naturaleza, que si un huracán, que si una tempesta, que si no sé qué, entendamos que ha habido una invocación por parte de ciertos señores del karma, devas, del cumplimiento kármico, han invocado las potestades de ciertos arcángeles y se ha producido un terremoto, se ha producido una grandísima inundación y se ha producido un vendaval que ha cambiado la faz de la tierra en aquel lugar. Eso quiere decir que ha actuado un ángel, y ha actuado un ángel porque ha sido invocado por un ángel superior para cumplir con una parte del propósito. ¿Le llamamos karma? Bueno, le podemos llamar karma. De todas maneras, que haya un huracán, que haya un terremoto en una zona significa que ese territorio tiene algo que manifestar. ¿Y cómo lo hace? Periódicamente, los devas del lugar generan unos huracanes que dices, no me lo puedo ni creer. 300 por hora, 250 por hora, pues en kilómetros, es increíble, ¿no? Y arrancar una ciudad de cuajo. Pensemos que es parecido a lo que está aconteciendo en esta isla de Canarias. Cómo de la noche a la mañana empieza a salir una energía de la Tierra y va dando al traste con todos los sueños y aspiraciones que tenían los habitantes de la zona. Eso es para pensar cómo funciona el karma. Igual que sucede con el entero proceso de la magia, los niveles superiores del plano astral son utilizados preferentemente por los magos blancos, cooperando con las fuerzas del bien, y los inferiores y más densos constituyen las zonas de actividad de los magos negros, quienes en tales niveles desarrollan tanto o más poder que los magos blancos, ya que estos por su propia condición y naturaleza desdeñan a veces descender a estas zonas para desarrollar su obra mágica. A ver, entendamos que la parte oscura trabaja precisamente como en la oscuridad, ¿no? Hace años yo recuerdo haber leído, no sé quién lo escribió, un texto que decía que si nos queríamos divertir más o menos no deberíamos ir a esos sitios cuando había que bajar debajo de esas discotecas que en el fondo eran semisótanos, por muy iluminadas que estuvieran, porque al descender del plan de lo que es el nivel físico, estamos encontrando un tipo de energía que no es muy buena, porque no está iluminada por los rayos del sol, no llega a todo el prana, no es lo mismo algo construido en superficie que algo que está ocultamente abajo metros y metros de tierra. Por lo tanto, entendamos que las energías allí, esotéricas, son diferentes a las que hay en superficie. Ya sabemos que hay líneas de metro, de ferrocarril, túneles de carretera, todo lo sabemos, ¿no? Pero ir a divertirnos o ir a tener ciertas actividades en esos zulos debajo de tierra, esos sitios así oscuros, deberíamos de pensarlo bien, ¿eh? Deberíamos de pensarlo bien. Dice, igual sucede con el entero proceso de la magia. Los niveles superiores del plano astral son utilizados preferentemente por los magos blancos, cooperando con las fuerzas del bien, y los inferiores y más densos constituyen las zonas de actividad de los magos negros, quienes en tales niveles se sienten como pez en el agua. Desarrollan tanto más el poder de los magos blancos,
ya que estos, por su propia condición y naturaleza, desdeñan a veces descender a zonas para desarrollar su obra mágica. En el plano físico hay que recordar, si nos interesa el dato, que siempre ganarán por goleada los magos negros, siempre. Y que el campo de servicio por excelencia de un discípulo no es el plano mental, como alguien dice por ahí, es el plano astral, que es donde está el conflicto. Evidentemente no vamos a meternos en la fosa séptica, pero sí en esa parte de sus planos, en los que hay una confusión bastante grande entre lo que es bien, el bien verdadero, y lo que a uno le gustaría que fuera el bien, que es bastante diferente. Dice, los devas de este quinto orden, o devas agnisvatas, son los más poderosos y cualificados, los mentales, con los cuales puede establecer contacto y recibir inspiración espiritual el hombre muy evolucionado, el señor Agni, de nuestros días. Por los seres humanos corrientes, estos devas constituyen todavía, para los seres humanos corrientes, estos devas constituyen todavía una zona prohibida e inviolable. Si no tenemos capacidad de respuesta a nuestra propia mente, no pretendamos establecer contacto con un deva de alta evolución correspondiente a estos subplanos del mental. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la mente es fuego. Y si realmente llegamos a contactar con una entidad de este tipo, lo más probable es que nos encontremos con un verdadero problema. Y el problema es que nos vendrá una afluencia de energía que no sabremos utilizar. Por lo tanto, cuidado con la idea esta del aprendiz de mago, de brujo. ¿Te acuerdas de aquella película de dibujos animados? Lo que le pasó a aquel ratoncito, si no recuerdo mal. Únicamente los devas inferiores de esta jerarquía débica de quinto orden les son más o menos asequibles. Y merced a ellos les es posible pensar, razonar o recordar, pues tales devas constituyen el fuego mental que anima todas y cada una de sus creaciones mentales, pensamientos y propósitos. No olvidemos que la práctica del Agni Yoga pasa por establecer contacto con estas entidades. Y estas entidades, ya lo hemos hablado cuando estudiábamos el tema de los misterios del yoga e introducción al Agni Yoga, tienen la gran potestad de provocarte en cierto momento unos vacíos mentales que pueden llegar a ser durillos. Hay un momento de nerviosismo que no sabe uno si recuperará la memoria, como le pasa a un ordenador, y al final se recupera todo. Pero querer acercarnos a ellos para experimentar, deberíamos estar muy despiertos. No nos adentremos por un camino que probablemente nos va a destruir. Dice, únicamente los devas inferiores de esta jerarquía débica de quinto orden les son más o menos asequibles y merced a ellos les es posible pensar, razonar o recordar, pues tales devas constituyen el fuego mental que anima todas y cada una de sus creaciones mentales, pensamientos y propósitos. Cuando analizamos ocultamente, seguimos el capítulo 15, el conocido axioma esotérico, la energía sigue al pensamiento, vemos que el hombre piensa y al hacerlo invoca del espacio estas energías débicas que le permiten concretar y objetivar sus pensamientos y actividades mentales. En todas sus huestes y jerarquías, los devas agnisvatas constituyen la energía ígnea del pensamiento, así como el fuego que dinamiza la voluntad del pensador. En todas sus huestes y jerarquías, los devas agnisvatas constituyen la energía ígnea del pensamiento, así como el fuego que dinamiza la voluntad del pensador. De ahí la importancia que tiene para el mago blanco establecer contacto consciente con estas fuerzas ígneas del espacio, ya que su fuego energetiza todas las operaciones mágicas de su pensamiento y le permite controlar a los devas inferiores de todos los niveles astral, etérico y físico denso. Releo. De ahí la importancia que tiene para el mago blanco
establecer contacto consciente con estas fuerzas ígneas del espacio, ya que su fuego energetiza todas las operaciones mágicas de su pensamiento y le permite controlar a los devas inferiores de todos los niveles, astral, etérico y físico denso. La condición es que no descienda nunca de nivel. Si no desciende de nivel, evidentemente estos devas van a obedecer al mago. Si lo hace, pues evidentemente no lo van a obedecer, sino que lo van a esclavizar. El mago negro utiliza también para llevar a cabo ciertas operaciones mágicas a la estirpe inferior de devas agnisvatas. Estirpe inferior de devas agnisvatas. No olvidemos que el mago negro lo que sí tiene es una mente concreta muy poderosa, con la cual no merece la pena que interactuemos para nada. De entrada, cualquier debate con un mago negro lo tenemos perdido de antemano, porque él no tiene intuición, no tiene entraña, no tiene amor, y le importa y nos va a vapulear directamente. Y si no, pues consultar determinados programas de televisión y de radio y veréis esas voces graves de algunos locutores y lo que se puede emanar de ahí, no digo más. El mago negro utiliza para llevar a cabo ciertas operaciones mágicas a la estirpe inferior de devas agnisvatas. A través de ellos le es posible controlar y subyugar el pensamiento de los seres humanos no suficientemente evolucionados y obtener dominio sobre sus ambientes, circunstancias, entorpeciendo así, tal como es su propósito, los planes y proyectos de los agentes del bien planetario. Estamos viviendo una pandemia, ¿no? A nivel mundial, o pandemia, tanto da. ¿Nos parece que dentro de la gran confusión hay un campo abonado para que actúe determinado tipo de devas no muy evolucionados, pero que son mentales concretos, y ciertas almas que se han decantado por la parte concreta los estén utilizando? Porque que se consiga que la gente obedezca de la manera que lo está haciendo a nivel mundial, solamente se consigue con el trabajo de un grupo reducido de esas entidades y de esos devas que se han prestado a ese trabajo por evolución. ¿Os parece o no os parece? Luego con las preguntas lo aclaramos. Desafortunadamente para la humanidad, la magia operativa de los magos negros solo puede alcanzar los niveles inferiores de los seres humanos, fomentando allí los gérmenes de la discordia, del odio y de la ambición. Pero debido al egoísmo y sordidez de sus móviles, les es imposible acceder a los niveles superiores del plano mental, donde actúan los potentes agnis, que infunden vitalidad a todas las fuerzas de la naturaleza y a las actividades más elevadas y sublimes de los hombres. Eso es, en el fondo, para nosotros un escudo protector, de que no puedan pasar de ese nivel inferior. Pero ese nivel inferior es muy potente, y él lo es porque todavía nuestro plexo solar está encaminado hacia esa zona, no hacia arriba, no a la presencia del corazón o de los chakras superiores, sino a de lo más concreto y lo más abyecto. El mago negro solo puede establecer contacto consciente con los niveles quinto, sexto y séptimo del plano mental, lo más denso, los cuales están muy estrechamente vinculados con idénticos subplanos del plano astral. De ahí que su poder en esta cuarta ronda sea tan potente todavía debido a la intensa y casi completa polarización astral de los seres humanos, la cual influye en los desastrosos efectos registrados en la vida social y comunitaria de la humanidad. El mago negro solo puede establecer contacto consciente con los niveles quinto, sexto y séptimo del plano mental. El séptimo es el más inferior, que es un poquito más que el astral, pero poco más. El sexto es el siguiente en densidad y el quinto está en una posición que dando un paso se caería al cuarto, pero no pueden pasar de ahí, no pueden pasar de lo concreto. Por lo tanto, esa intuición no la tienen, pero como tienen un conocimiento muy grande del ser humano, saben perfectamente cómo va a reaccionar. No olvidemos que lo que hace el mago negro es potenciar la materia y el mago blanco el aspecto conciencia. Y que los dos
en cierta medida trabajan aparentemente de forma contradictoria, pero cada uno está haciendo su trabajo. Misión del mago blanco: no entorpecer nunca el trabajo del mago negro, hacer el bien. Es a la jerarquía a la que le corresponde actuar, no a nosotros. Nosotros hemos de hacer el bien. Y el bien, si se hace en grupo, mejor aún, nos inmuniza contra la presencia de estas entidades, de los cuales siempre hay que hablar con mucho respeto. El ejercicio de la magia exige el inteligente gobierno de las fuerzas internas. Tanto el mago blanco como el mago negro se caracterizan por la fuerza de voluntad que imprimen a sus decisiones. Pero tal como hemos tenido interés en señalar en diversas fases de nuestro estudio práctico de la magia, el conocimiento oculto de las reglas y condiciones exigidas solo se centrará en el bien y en el apoyo decidido a los planes y proyectos de la gran fraternidad blanca del planeta. Lo que Vicente ha dicho y Tibetano dice, que son discípulos los dos grupos muy entrenados, de una preparación excelente, si no, no podrían ser magos. Lo que pasa es que algunos piensan que hacer magia negra es más fácil que hacer magia blanca. En realidad, no confundamos los anhelos emocionales y astrales con el trabajo de la magia. Hemos establecido claramente los dos tipos de magia. Esperamos ahora, después de haber definido a los tres principales órdenes de devas que operan en los espacios etéricos planetarios, que el aspirante o el discípulo consagrado estudiará convenientemente a las fuerzas débicas con las cuales, y en orden a la particular evolución, ha decidido colaborar de acuerdo con el sagrado anhelo del bien que surge de lo más profundo del corazón y es el verdadero resorte y la única clave de la magia organizada del mundo. Hemos establecido claramente los dos tipos de magia. Esperamos ahora, después de haber definido los tres principales órdenes de devas que operan en los espacios etéricos planetarios, que el aspirante o el discípulo consagrado estudiará de manera conveniente a las fuerzas débicas con las cuales, y en orden a la particular evolución, ha decidido colaborar de acuerdo con el sagrado anhelo de bien que surge de lo más profundo del corazón y es el verdadero resorte y la única clave de la magia organizada del mundo. Bien, familia, no he puesto antes el símbolo. Preguntas, reflexiones, porque hemos hablado de muchas cosas, de los ángeles, de los subplanos, de estos planos donde se manifiestan, etcétera, etcétera. Así que preguntas, que hay mucho material. Sí, una cosa, si se nace en una encarnación y el cuerpo físico representa la evolución de ese ser, ¿qué pasa con las personas que nacen enfermas física o mentalmente? Porque necesitan eso. No es una lotería, no es una equivocación, No es como se suele decir, bueno, es que fue un problema genético, no hubo tal problema genético. Los genes del karma escogieron unos cuerpos, los de los padres, que los escoge el propio interesado, la propia alma, sabiendo de esa limitación para nacer en un cuerpo con limitaciones. Porque el entorno de la familia tenía que aprender algo. Generalmente humildad y amor, aceptación. Yo he conocido dos casos, una persona que conocemos muchos de los que estamos aquí y otra que fue mi madrina, pues que realmente un cuerpo que, limitado, muy limitado físicamente. No obstante, la perseverancia hizo que siguieran adelante a pesar o gracias a su limitación. Por lo tanto, lo que un día puede parecer una limitación, con el tiempo se convierte en un acicate, en un trampolín. ¿Algo más? Cuando dice que los magos negros no pueden pasar del séptimo, sexto, del quinto subplano del es mental. hacia abajo, ¿no? Digamos. Es decir, lo más denso es el séptimo y lo más refinado es el 1. Yo sé que por ahí van diciendo con los chakras que el básico es el 1, el básico es el séptimo. A ver, ahí hubo una alteración en su momento y esto no toca, nosotros tenemos que hacerlo eso. Y respecto a eso que has comentado, que creo que
que tiene razón de ser, sobre esto del trabajo con esto de la pandemia, de que puede ser que haya habido alguien que haya trabajado para que a través de los devas haya llegado la consecuencia que ellos querían obtener, ¿no? Porque parece que sea por corrupción, pero solo por corrupción no se puede abarcar todo el planeta, aunque todo el planeta esté muy corrupto, pero no puede ser que todo el mundo al unísono diga que sí. O sea, bueno, todo el mundo por definición no, porque es muy complejo, muy heterodoxo y muy heterogéneo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí se puede influir a través de grandes conferencias, de grandes grupos, como puede ser el G20, el G7, Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera, etcétera. Bueno, los que tienen el poder, porque luego alargarán. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OTAN. A ver, vamos a ver, todo esto son formas mentales, ¿verdad?, que hemos creado. Sí. Nosotros tenemos la idea de que ciertas personas están dirigiéndolo, porque fulanito lo conocemos, pero, a ver, nosotros estamos estudiando magia. Y la magia te dice que lo que estamos viendo a nivel físico es una ilusión, no existe como tal. Hay detrás una causa, hay alguien detrás. Yo cuando hablo de los magos negros y el tema de la pandemia, es porque percibo que en niveles internos hay un grupo de magos negros que están en el astral y que están tutelando a ciertos dirigentes mundiales. Esto me parece que en el caso de alguno que seguramente conocemos, no se han esforzado mucho. Porque él mismo ya refleja en la cara, no digamos el nombre, por favor, porque no toca. No, digo que no han tenido mucho trabajo. No se han esforzado grande, mucho no. Y quien dice esto dice muchas más cosas. Ciertas caras de ciertos ejecutivos, a ver, la mirada de ciertos banqueros, por favor. Yo cuando me dicen, no, son bellísimas personas, yo no te estoy diciendo que sean personas, yo te estoy diciendo lo que veo detrás, y punto. ¿Me explico? Sí. Que no se puede ser más explícito en el tema, no se puede ser. Yo siempre os vengo diciendo desde hace años que os fijéis quién sale en televisión, los miréis bien y poco a poco el tiempo hablará, ¿eh? Pero cómo se ve en todo esto, si lo miras, cómo se trabaja junto para una evolución o para un cambio o para lo que sea. Pero se va viendo cómo se trabaja junto. Claro que sí. De manera que se ve quiénes están trabajando para la luz, aportando nuevas ideas que se están experimentando en el mundo, pero que estamos como los ángeles sustanciando mínimamente hasta que al final eclosione. Eso lo estamos viendo. Y también vemos a los otros trabajar. Lo que pasa es que los otros disponen de más dinero, de más medios y de más charlatanes a sueldo para que les toquen las palmas. Sí, más medios, es verdad. A ver, ahí me hace gracia cuando hablan de la libertad de prensa y tú dices, ¿libertad de prensa de qué? Si a vosotros os han dado tanto dinero para decir esto. A ver, es que se sabe, no hay ningún problema. Eso está publicado por ahí, no hay ningún problema en decirlo. Venga, más preguntas, que el tema promete. Sí, yo quería hacer una reflexión en la línea de lo que estamos hablando, pero como, digamos, los 4 elementos, o sea, especialmente el viento, el fuego y el agua, que en estos días salen casi a diario por las noticias, o sea, hasta qué punto estos fenómenos están contribuyendo también al unísono con lo que estamos hablando. Es decir, podríamos interpretar que, por ejemplo, las erupciones volcánicas, que cada vez hay más y más al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Podríamos relacionarlas con redención de materia o no? Con redención de materia y con la presencia de fuerza manásica por nosotros, fundamental. Vale. En el fondo, estos seres, estas salamandras, dependen de un gran arquetipo, de un gran Mahadeva que las está activando. Las está activando para cumplir un propósito. Ya veremos si aquello que aventuró un científico americano hace tantos años, la isla se acaba partiendo en un trozo.
y el tsunami, ya lo veremos. De todas formas, cuando empezó a salir hace ya casi 90 días, 3 meses, decían que duraría una semana. De momento ya no se atreven, porque cada vez que han dicho que se va a apagar, el volcán ha dicho aquí estoy yo. Lo cual, la ciencia, los que son científicos de verdad, no se aventuran más que unas pocas horas según los datos que tienen. ¿Por qué? Esto es como los meteorólogos, con la gran información que tienen hoy en día, y no saben cuando viene una ventisca si va a actuar en línea recta o va a hacer cosas rarísimas como hemos visto en muchas partes. Un viento que desciende 20 kilómetros y luego sube hacia otra parte del territorio y deja una parte del territorio sin una gota de agua, ni movimiento de árboles, ni nada. Y esto lo estamos viendo cada vez más. Incluso dentro de las ciudades, en algunas zonas, unas ventoleras en algunas calles y en otras absolutamente nada. Tiene mucho que ver. En Kentucky han habido 30 tornados simultáneos, o sea, eso es algo increíble. ¿Y el número 30 qué es? ¿No es la tercera iniciación? Bueno. La perfección, el 10 es la perfección, ¿no? 3 veces Capricornio, un iniciado, ¿no? ¿No será que Estados Unidos está recibiendo algo? ¿O están limpiando? Yo cuando lo del Katrina, que bueno, sabéis que hubo muchísimas historias, que además había ido Antro, el Andrews y no sé cuántos más habían tenido, pero con lo del Katrina sí que fue curioso. Y cuando ves cómo contienen las aguas del Mississippi, con unas mamparas de nada, dices, pero ¿cómo es posible que esto se haya mantenido firme? ¿Cómo es posible? Y la verdad hizo un trabajo increíble aquello. Dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, es un país que tiene una naturaleza muy, muy salvaje, muy salvaje. Tiene suerte que no tiene grandes terremotos solamente en la zona de California, pero lo que son los vendavales los tornados, yo es que me quedo, vamos, alucinando cuando lo veo, ¿eh? Y las velocidades que llegan a alcanzar esos vientos, ¿eh? Y además hacen efecto de centrifugadora, ¿eh? Sí. Todo en el caso de Nueva Orleans, accedió el torbellino ese, cuando el Katrina, a un edificio que era un hospital público gratuito, y resulta que reventó todas las ventanas. El vacío que hizo, reventaron todas las ventanas. Todo, saltó todo. Hemos visto cosas y dice, no me lo puedo ni creer. Bueno, aquí en San Boy, cuando pasó aquello en el 2009 de los niños aquellos, del túnel de entrenamiento del béisbol, aquí levantó de las naves industriales los techos como si fuera una lata de sardinas, pero es que además los enrolló y todo. Pero ¿cómo lo ha podido hacer? Ahí se ve incluso árboles que los mantuvo firmes, pero por el tronco los retorció. Los retorció y los arrancó, se quedó lo que es la soca clavada y arrancó la copa, la retorció. Da la impresión de que hay una inteligencia detrás que lo puede hacer así. Es increíble, increíble. Yo hago una lectura también cuando veo las imágenes de todo ese terreno, estas ciudades devastadas por los huracanes y los ciclones. Es decir, no ha quedado nada. Y entonces todo es efímero. El mensaje es decir, están viviendo, o sea, la lección, digamos, están viviendo en unas estructuras que son absolutamente volubles cuando pasa algo gordo. Es decir, aquí se nos desmonta mucho menos de la mitad de lo que se les desmonta no, porque a ellos. Nosotros construimos con materia sólida, ¿no? Claro, pero sí es verdad que cuando ha habido un huracán de estos en una ciudad con rascacielos, se han quedado sin ventanas. Los cristales han petado todos fuera hacerlo. Pero mira, lo de La Palma, yo cuando vi que las casas y parte del cementerio, al final 40 o 50 metros de lava, de roca encima, dices, fíjate cómo es el karma. Te pongas como te pongas, no lo puedes evitar, no. Y además te avisa que no te acerques porque las emanaciones tóxicas eran un gas venenoso, que ya veremos dentro de tiempo qué pasará con estas inhalaciones de gases. Te avisa con un pensamiento negativo que es el gas venenoso que emana el azufre y todo esto. Es decir, no te acerques, que yo estoy trabajando, estoy cumpliendo el propósito divino. ¿Cómo? Estoy cambiando la polaridad de una parte de la Tierra para que el resto pueda funcionar. Cuando hay un volcán o un terremoto, hay una parte de la Tierra que está aportando una energía nueva. Lo que pasa que evidentemente si se te abre el suelo y se te hunde la ciudad, pues evidentemente dices, caramba, te lamentas. Pero tanto que criticaron el primer día a la ministra, que decía que era una atracción turística magnífica, y al final viene gente de todo el mundo a verlo. Es que es una atracción turística. Claro que lo es. Hombre, a mí me hubiera gustado poderlo ver, pero bueno, ahí está, ¿no?
en persona, pero es que eso se ve una vez en la vida. Porque un temporal puede haber, una inundación puede haberla, pero una erupción volcánica, los que no estamos encima de una zona volcánica, dices, caramba, esto es una lotería que te ha tocado. Y algo aporta, porque del interior, del corazón del planeta, salen cosas buenas, no negativas. Sale, lo que pasa es que como es tan poderosa la energía que tiene, evidentemente lo destruye todo. ¿Para qué? Para construir algo nuevo. Eso es una acción de primer rayo clarísima, contra la cual no hay nada que hacer, ¿eh? Hay que aceptarlo, no rechistar, aceptarlo. Y gracias de que no sea más. ¿Alguna pregunta más, familia? Ya prácticamente vamos a acabar. Eso Dime. que has dicho, fuerza manásica por nosotros, lo del volcán, fuerza manásica. La mente. El Cuando hay volcán respuesta a la mente abstracta, sí. La energía manásica se puede dividir entre superior, que sería energía manásica del átomo manásico permanente, o energía mental concreta correspondiente a la integración de los 3 vehículos de la personalidad. Si es superior, es un pensamiento abstracto. Por lo tanto, estamos en la tesitura de invocar. Hemos invocado más claridad mental, más resolución ha venido. ¿En forma de qué? De una erupción volcánica. Pero esto es algo que se lleva gestando mucho tiempo, hasta que al final se dan ciertas circunstancias y sale el fuego. Algo se va a purificar en esa zona, o algo se va a purificar en el Estado español, que es el quien administra esos territorios y forman parte de él. Lo vemos. Desde luego que parece que estamos en el apocalipsis, porque madre mía. Pero no es nada. Sería más complejo si, por ejemplo, ciudades como París, Barcelona, Roma, te vieran debajo de un volcán. Eso sí que sería decir, señores, aquí pasa algo. Bueno, pero aquí lo que está pasando... No, pero no es nada para lo que pasará cuando llegue el momento. Jesús. Cuando llegue el momento y la serpiente cambie la piel, cuando sea, que todavía no lo sabemos, tarda muchísimo, todavía falta muchísimo, toda la corteza terrestre cambiará, toda. Y de momento eso no va a acontecer. Que tenga que venir un meteorito, como dicen algunos, que tenga que pasar algo, probablemente pase, porque yo os digo una cosa. Así como nosotros en Europa tuvimos las experiencias de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, que todavía nos marca, como al resto de Europa, sus propias guerras, no olvidemos que llevamos muchísimos años, más de 50 o 60, que no tenemos algo especial. Hemos tenido guerras localizadas en los Balcanes, en lo que es Líbano, en Israel, pero en Europa y en Estados Unidos guerras no ha habido, han estado fuera. ¿No creéis que esto de la pandemia es una forma de decir, mira, a ver si aprendemos a vivir las consecuencias de ciertas acciones del pasado? Sí, esto es como la Tercera Guerra Mundial. Es una forma de entenderlo. Sutil, porque como viene por el aire no lo vemos. Sentimos que está por ahí, ¿no? Pero no lo vemos. El enemigo invisible. Pero es que en realidad yo creo que no hay ni enemigo. Es todo consecuencia para ponernos... Es una forma simbólica de hablar. Sí, no. Sí, tenemos que aprender muchísimo y sobre todo hemos de aceptar lo que tenemos. A mí, yo viendo estas cosas de La Palma, que a veces me he quedado boquiabierto, y además por internet lo están dando en directo todo el día, desde que empezó. Sí. Tú ves cómo funciona eso y dices, vamos a ver, Señor, en ti encomiendo mi alma. ¿Qué quiere decir? Que se haga tu voluntad, ni más ni menos. Imaginaos que esto a nivel planetario, ¿qué podemos hacer? Aceptarlo y buscarnos otro sitio para vivir. No hay más. No es que no hay más. Si tenemos un problema grande a nivel personal, podemos buscar ayuda, podemos buscar una alternativa, pero cuando todo se da de una forma tan directa, tan instantánea, hay que coger lo justo y salir corriendo, salir con lo opuesto. Sabéis que algunos querían volver a coger esto y lo otro. Algunos pudieron coger el ordenador y el televisor y luego resulta que cayeron unas piedras enormes ardiendo, unas bombas esas del volcán y ya me quedé sin casa. Bueno, siempre podrás decir a tus nietos que debajo de 50 metros de roca estaba tu casa y el cementerio donde estaban tus familiares. Bueno, pues vale, pero nada más. Es que esto ha pasado
miles y miles de veces y seguirá pasando en el planeta Tierra. Ciudades enteras. A ver, ¿qué creéis que son las ruinas estas que aparecen de vez en cuando? Ciudades que colapsaron en un momento determinado y fueron inundadas por un lodazal tremendo, una nube de estas de agua que cayó, generó un barrizal tremendo. Hay excavaciones en todo el mundo de estos casos. Imaginemos que dentro de millones de años, si eso queda todavía ahí, se hace una excavación y se descubre que debajo de 50 metros había habido una ciudad antes. ¿Lo vemos? Oye, pues una cosa, que sepáis, ya que habéis sacado el volcán, que hace 2 horas que ha parado de golpe. ¿Ha parado de golpe? Bueno, a ver si está calentando motores, ya veremos qué pasa. Sí. No sé, Igual sí. No, me refiero a eso de los cambios tan bruscos. Sí. Todo. Es que es una Dicen cosa que es porque Marte ha entrado en Sagitario y ya no está en Escorpión, ¿no? Bueno, probablemente, los planetas influyen mucho, influyen muchísimo. De hecho, los huracanes, los planetas, los terremotos, las tormentas eléctricas, todo esto son los planetas. Es la voluntad del logo solar, y de los grandes arcángeles del sistema solar y del planeta. Es decir, aquí no se mueve una hoja por capricho, todo obedece a algo. Bueno, familia, paramos ya. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Jesús. Digues. Sí, una pregunta. Digues. He vist els apunts que ja queda només un capítol. Això vol dir que la propera és l'última classe? La propera no sé si acabarem, no ho sé, però vaja, vale. Queda molt poc, queda molt per poc, això, molt perquè poc. Queda només I avui hem fet 37 diapositives i de fet ja, mira, la propera és aquesta, el capítol 16, com dius tu, sí. Las últimas consideraciones. Sí. Es decir, queda muy poquito. No sé si nos dará tiempo. Igual sí. ¿El martes que viene nos juntamos o qué? ¿El qué? El martes que viene. Sí, el martes que viene es 21 todavía. 22. Sí. 21. No, 21, sí. 21. Vale, por lo tanto, vale. Sí que nos quedamos aquí. Evidentemente ya veremos a ver qué pasa. Vale, ya veremos a ver cómo ha ido, etcétera. Yo creo que sí que podemos hacer algo. Ya veremos. Venga, que vaya bien.